¿Cuál es el Ghostface con mejores motivos en toda la saga de Scream? ¿Qué pedo, mis puchis? Si bien para los que chillan no hay buenas razones para cometer estos actos, pero bueno, sí podemos decir quién tuvo algunos motivos más razonables que los demás. Y en este video vamos a ver los motivos de cada uno de los Ghostface y cuál es el más razonable, entre comillas. Primero repasemos quiénes son todos los Ghostface. Probablemente si estás viendo este video es porque ya viste las películas y sabrás quiénes son, pero por si acaso o por alguna razón se te llegó a olvidar alguno, aquí te los recordaremos. En Scream 1, la primera de la franquicia, tenemos a Billy Loomis y Stu Macker. En Scream 2 a Mickey Atlier y a Debbie Salt o la señora Loomis. En Scream 3 solo a Roman Bridger. En Scream 4 a Jill Roberts y Charlie Walker. Me gustan estos nombres, Jill Roberts y Charlie Walker. En Scream 5 Richie Kirsch y Amber Freeman. Scream 6 a Wayne Quinn e Ethan Bailey junto con los dos extras Jeff y Grayson. Greff y Jason. Ahora que los repasamos, veamos los motivos de cada uno de estos en orden. Primero, Billy Loomis, un psicópata que disfrutaba de asesinar sin un motivo más allá de eso. Sin embargo, cuenta con un motivo secundario, el abandono de su madre, gracias a que su padre mantenía relaciones con la madre de Sidney. Al principio yo creía que el abandono de su madre fue el detonante de Billy. Sin embargo, por la porquería de Scream 3, nos damos cuenta de que Roman fue el detonante de Billy al mostrarle unos videos de su padre junto a la madre de Sidney. ¿Eso qué tiene que ver? Nada. Solo quería comentarlo. Así que en resumen, no tenía un motivo principal, pero sí uno secundario, el cual fue el abandono de su madre. Pasemos con Stu, el cual no tenía motivos, solo era un psicópata, y eso es lo que lo hace tan buen Ghostface, pero sin ninguna razón de peso. Ahora Mickey. Mismo caso que Stu, un psicópata del cual disfrutaba lo que hacía sin ningún otro motivo, aunque yo en lo personal le sumaría el motivo de la fama, ya que estaba dispuesto a ser atrapado. Y esto para generar pues un gran juicio polémico y mediático, bla bla bla. Así que le sumaremos que aparte de su psicopatía quería fama. Seguimos con la señora Loomis. Esta pues ya sabemos que es por venganza. Esta mujer buscaba la venganza contra los que estuvieron involucrados en la muerte de su hijo. Pero también hay que aclarar que pues, era una psicópata y que se me hace ella mejor que su detonante fuera el engaño de su esposo antes que la muerte de su hijo. Pero bueno, eso no tiene relevancia, solo es mi opinión. Ahora Roman, el hermanastro de Sidney, una de las razones por las cuales digo que la familia de Sidney hereda la psicopatía. El motivo de este Ghostface es que su madre lo abandonó y formó una nueva familia para después no reconocer su existencia en su nueva vida. Pues en lo personal se me hace una mamada, pero bueno, ese es su motivo, arruinarle la vida a su hermanastra, a su madre y de paso a todos los demás involucrados con ellas. De mierda. Jill Roberts, la prima de Sidney. ¿Ya ven cómo si en su familia ronda la psicopatía? El motivo de este Ghostface es la fama, busca ser famosa, recreando el primer incidente y convirtiéndose en la única víctima. Aparte subimos los celos que tenía hacia su prima Sidney y pues nos queda fama y celos. Pasemos con Charlie, el cual lo hizo aparentemente porque era un psicópata endiosado por los asesinatos de Woodsboro. Puede que sea su motivo ese, pero a mí me la suda. Yo sé cuál es su verdadero motivo y es porque Kirby no lo peló nunca y se endiosó con la primer mujer que le soltó su cosita, la cual fue en este caso Jill. Así que como motivo diremos que fue manipulado por Jill. Aquí hago paréntesis para que vean que muchos Ghostface estaban frustrados sexualmente, como Billy, que Sidney no le daba pasión, Stu, que siempre quiso clavarse a Sidney, Roman con traumas maternos que seguro le causaban disfunción, Charlie, que quería darse a Kirby, y creo que no más. Eso digo yo, a lo mejor luego me saco otra mamada de la manga. Ahora Richie. Este es claro que es por fanatismo, endiosado por los Ghostface, hasta el punto de construirles un santuario en sus memorias y quiere darle una buena secuela a la saga de Stab como todo fanático, ¿no? Luego Amber, prácticamente lo mismo que Richie, ambos comparten el fanatismo por Stab, los Ghostface y Woodsboro, así que fanatismo. Los hermanos Bailey, por vengar la muerte de su hermano y por su padre, el cual los incitó. El señor Bailey por vengar la muerte de su hijo. Y Jason y Greff, que si bien no nos explican mucho, es por fanatismo más que nada. Ahora sí, Billy, psicopatía y venganza. Stu, psicopatía. Mickey, psicopatía y fama. Señora Loomis, venganza y psicopatía. Roman, problemas maternos. Jill, fama y celos. Charlie, falta de sexo. Richie, fanatismo. Amber, fanatismo. Hermanos Bailey, venganza. Señorita Bailey, venganza. Bueno, señora Bailey, venganza. Digo, señor Bailey, venganza.
Jeff y Gref fanatismo. En mi opinión, y no lo digo porque sea mi favorito, Stu es el que tiene mejores motivos porque no los tiene, simplemente es un psicópata que disfruta lo que hace, no hay más y esa es la magia del cine. Los demás tienen problemas maternos o motivos irrelevantes, así que a la verga, a mí no me interesa la venganza y esas chingaderas, yo quiero que no tengan motivo, nada más que sea porque sí y Stu lo tiene, así que a huevo chingonzote papás. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es el Ghostface que tiene una razón más razonable, aunque eso suene cagado? Y paso a recordarte que cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando aquí en la descripción por si te gusta el anime, pues vayas a verlo, güey. Está cabrón, la verdad, siento yo que está muy chingón. Y si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues sean la verga. Les mando un abrazo, un beso, cuídense mucho. Chao, chao.